Paz a vosotros, amados hermanos de este bello grupo, edificados en la palabra. Les saluda su hermana Juanita Chávez de México. Es un placer para mí ser participante de los expositores de la palabra de nuestro Dios. Doy gracias a nuestro Dios primeramente y a los administradores de este bello grupo por su invitación. Antes de iniciar con el tema correspondiente a este día, vamos a hacer una oración. Bendito Creador, Rey del Universo, que mora en lo más alto de los cielos. Gracias, Padre bendito, le damos porque usted hasta esos momentos ha sido, Padre bendito, con cada uno de nosotros. Le suplico de bendiciones especiales a nuestros hermanos administradores de este grupo que cada día se esmeran por realizar las actividades y así también para que cada día la palabra de nuestro Dios nos restaure, nos edifique cada día. Gracias, Padre, porque usted pone en sus corazones esa disposición. Bendiga a cada uno de los miembros de este bello grupo y así también a cada uno de los que conformamos este grupo, Padre. Gracias le damos, Padre bendito, porque nos permite reflexionar acerca de su palabra en este día, Padre. Gracias le doy en el bendito nombre de su amado Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Seguimos con estos temas, hermanos, y dice así, Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, 13ª semana, subtema, el gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén, segunda etapa, su enseñanza y conflicto público. El tema, el malentendido en cuanto a las riquezas y el reino de Dios. La lectura se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 14 al 18. Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice así: Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre un tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada del marido, adultera. Amén. Vemos que la escritura, hermanos, es muy clara. Vemos que en los versos anteriores, el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, está mencionando la parábola del mayordomo infiel. Y vemos aquí que dice, ningún siervo puede servir, en el verso 13 de Lucas 16, dice así, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, esta enseñanza de esta parábola la escuchaban también los fariseos, los saduceos, los discípulos y toda la gente que estaba alrededor del maestro escuchando esta enseñanza. Pero el verso 14, ¿verdad? Nos dice aquí que los fariseos eran personas ávaras. Y al escuchar esta enseñanza, ellos se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. Ese grupo de personas era un grupo religioso. Eran personas preparadas, pero pues ellos se creían superiores. Ellos se creían superiores y pues tenían ese enfrentamiento con el maestro. Ellos, ¿verdad? Ellos no aceptaban esa enseñanza.
Ellos no aceptaban la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Este grupo, ¿verdad?, era un grupo religioso, político, influyente en el judaísmo en tiempos de Jesús. Creían en las leyes como la ley de Moisés y en las tradiciones orales, en la soberanía de nuestro Dios sobre la historia humana. Se destacaban por ser estrictos en su obediencia. Ellos, aunque eran muy devotos, ¿verdad?, perdieron lo más importante, el amor y la misericordia. Ellos pensaban que con guardar la ley tan estrictamente, con diezmar hasta las semillas más pequeñas, ellos estaban obedeciendo a nuestro Dios. Ellos pensaban, ¿verdad?, ellos se justificaban con esas actitudes que ellos tenían. Ellos diezmaban hasta las semillas más pequeñas. Ellos ayunaban 2, 3 veces a la semana. Pensaban que por tener esas acciones o por obedecer tan estrictamente, pensaban que estaban bien delante de Dios. Tanto que cuando el maestro enseñaba, ellos se burlaban de él. ¿Cómo era posible que el maestro dijera estas palabras? Que no se podía servir a las riquezas, ¿verdad? No se podían servir a Dios y a las riquezas. Entonces ellos se sentían muy confiados en sus propios bienes materiales o en lo que ellos obedecían y guardaban. Dice el verso 15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La palabra de nuestro Dios es clara, y quizá también a veces nosotros pensamos como esos fariseos, como estos hombres pensamos, o como estas personas pensamos, que a veces nos autojustificamos a nosotros mismos, quizá queriendo acomodar la palabra de nuestro Dios a nuestra manera, o como nosotros pensamos que está bien, pero no es así, no es así. Quizá a veces ponemos toda nuestra confianza en las cosas materiales, en los afanes de la vida. Tenemos esa separación, esa comunicación con nuestro Dios, porque a veces quizá le damos más importancia al trabajo, a querer tener las cosas materiales, pero dice la Escritura que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La palabra de Dios es clara. Nosotros no debemos de acomodar la palabra de Dios a nuestra manera, a nuestra forma de vida. Debemos de obedecer la palabra de Dios como está escrita. No debemos de poner nuestra confianza en las cosas materiales. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe realmente si nosotros estamos actuando bien o estamos actuando mal. Dice Apocalipsis, capítulo 3, verso 15 al 18. Vemos, ¿verdad?, lo que estaba diciendo la palabra de Dios, lo que dice a la iglesia de la Odisea. Vamos a darle lectura. Apocalipsis, capítulo 3, verso 15 al 18. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. La palabra de nuestro Dios es fuerte, pero nos hace reflexionar y pensar que delante de Dios no hay nada oculto. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, así como en ese tiempo Él conocía el corazón de estos hombres y sabía que no estaban siendo sinceros en ese amor, en esa misericordia, porque a veces ellos querían nada más ser vistos de los demás, dar ayudar a los demás, pero solamente para que dijeran, ay, son muy dadivosos, ayudan a las personas, pero vemos que en su corazón estaba inclinado hacia las riquezas. Y como veíamos en el verso 13 de capítulo 16 de Lucas, no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos concentrarnos en hacer bienes materiales y dedicar a la obediencia a nuestro Dios. No podemos hacer todo, porque a veces quizá nosotros no somos ricos, no somos millonarios, pero sí cortamos esa comunicación, esa armonía con nuestro Dios, dedicándonos a ser afanosos, afanarnos por las cosas materiales, y estamos descuidando las cosas espirituales. Queremos acomodar la palabra de nuestro Dios a nuestra forma de vida, y no es así. La palabra de nuestro Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando mencionamos estas palabras o la compartimos con alguien que no conoce la palabra de Dios, pues se incomoda y pues no la acepta. Quizá hasta para esas personas sea una ofensa, porque se podrían justificar, pues yo no hago nada malo, no mato, no robo, no le hago mal a nadie. Pero con estas respuestas podemos ver que se están autojustificando, se están justificando a sí mismas, se están justificando. Entonces, pues nosotros debemos de tener cuidado, como creyentes debemos de tener cuidado, porque rompemos la relación de nuestro Dios dedicándonos a nuestros propios afanes, a nuestros propios intereses, no buscando el bien para los que están a nuestro alrededor, porque todas las bendiciones que Dios nos da, de lo que tenemos, de lo material que Dios nos proporciona, porque pues todo es de Él, todo lo que tenemos es porque Él nos permite tenerlos, nos da los medios para tenerlo. Entonces nosotros debemos también de compartir a aquel que necesita, abrir nuestra mano y compartir a aquel que necesita. No cerrar nuestra mano, sino todo lo que hagamos nosotros que sea por amor, no para ser vistos de los demás, sino de hacerlo con amor. Porque a veces se hace nada más para que nos aplaudan o para quedar bien, y eso pues no debe de ser así. Dice, vamos a ver lo que dice. Lo que dice el siguiente verso, el verso 17 de Lucas. Así, más bien el verso 16. Dice así el verso 16. Dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan.
Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Vemos aquí que nos habla de la ley y los profetas. Vemos aquí que es hasta Juan. Hasta Juan es un resumen de todo lo que se venía hablando en el Antiguo Testamento acerca de la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se cumple. Aquí Juan es como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque vemos aquí que con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Juan es el que prepara el camino para que nuestro Señor Jesucristo inicie su ministerio. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pues en sí vemos aquí que no todos aceptaban, porque vemos aquí cómo criticaban al maestro, especialmente este grupo de personas que pues eran personas preparadas, estudiadas, conocedoras de la ley, guardadoras de la ley. Vemos que no todos aceptaban. No todos aceptaban. Vamos a buscar lo que dice Mateo 11. Mateo 11, capítulo 11, verso 12. Dice el verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Aquí nos está diciendo que el reino de los cielos sufre violencia. Y vemos aquí, porque el maestro tenía varios enfrentamientos con este grupo de personas. No aceptaban lo que el maestro venía a enseñar. El maestro no venía a cambiar nada, ni venía a invalidar la ley tampoco. Al contrario, él vino a cumplirla. Dice el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El verso 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, aquí estamos viendo que no todos estaban aceptando. No todos aceptaban. Algunos, pues no estaban de acuerdo, especialmente el grupo de los fariseos, no estaban de acuerdo. Veían la forma de criticar al maestro. Y aquí realmente vemos aquí lo que dice el verso 17. El verso 18 dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, aquí un hombre comilón, bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces aquí vemos que no estaban tan de acuerdo. No estaban tan de acuerdo porque el maestro les pone este ejemplo. Vino Juan, les predicó, les habló y dijeron que demonio tenía. Vino el Hijo del Hombre y también, o sea, igual lo criticaban. No lo aceptaban. No todos lo aceptaban. No todos lo aceptaban. Entonces vemos aquí que siempre había ese enfrentamiento, ese choque, estar en contra de lo que el maestro vino a enseñar. Que ya aquí entramos, ya aquí cuando viene el maestro a proclamar la salvación, las buenas nuevas de salvación, por gracia, ahora era por gracia, pero tampoco hay que entender mal. Cuando vemos que la ley se cumple con Cristo, ¿verdad? Y vino a extender ese hermoso plan de salvación, y ahí entramos nosotros también en este plan de salvación, siempre y cuando
también nosotros aceptemos, no estemos en contra de lo que la palabra de nuestro Dios dice, no estemos en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, dice la palabra, el que tenga oídos, oiga, escuche, aprenda, ponga en práctica lo que el maestro vino a enseñar. No vamos, porque es por gracia, no vamos a vivir como nosotros queremos, no vamos a acomodar la palabra de Dios a como nosotros queremos, no, vamos a obedecer la palabra de nuestro Dios, porque vemos este grupo de personas pues estaban en contra. Entonces vemos que no, nuestro Señor Jesucristo no vino a quitar la ley, Él vino a cumplirla. Dice el verso 17, pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre un tilde de la ley, o que se quite. O sea, no hay forma, porque también nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la palabra de su Padre, vino a cumplir lo que su Padre había había dicho, por el amor del Padre hacia la humanidad, de enviar a su Hijo. Está el verso de San Juan, el verso del Evangelio de Juan 3:16, que quizá muchos no sabemos de memoria, pero vamos a darle lectura. El Evangelio de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese inmenso amor del Padre, enviando a su Hijo. Y nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir al pie de la letra la ley. Dice, porque no vino a hacer su voluntad. Él, como Hijo de Dios, hubiera dicho, voy a hacer mi voluntad. Mi Padre me perdona. Él no se confió. Él no dijo, voy a hacer lo que yo digo, lo que yo quiero. Mi Padre, en su inmenso amor, me va a perdonar. No, Él vino a cumplir la palabra al pie de la letra. Aun cuando Él estaba a punto de ser dado en sacrificio, Él dijo estas palabras en su oración. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí vemos la armonía, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo para con su Padre. Él vino también aquí a ser obediente y a cumplir su misión aquí en la tierra. Porque dice el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Entonces vemos aquí que Él vino a cumplir la palabra, Él vino a ser obediente. Y tan obediente que hasta la muerte, hasta el sacrificio. Ahí también se cumplió la ley, porque fue entregado en sacrificio. Dice que como oveja fue llevado, no abrió su boca. Él fue obediente, y vemos esa obediencia genuina, esa obediencia ejemplar del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Nos da ese ejemplo, porque ahí nos muestra su amor, su misericordia,
su bondad, ese ejemplo que nosotros debemos de seguir, y no endurecer nuestro corazón, porque podemos estar en la misma situación de los fariseos, pensando que estamos siendo obedientes, que estamos guardando la ley, porque la ley hasta este tiempo está activa, no ha sido abolida. Dice el verso 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. La palabra de Dios es permanente. Y como dice aquí, es más fácil ¿verdad? Dice que el cielo y la tierra, dice que pasen el cielo y la tierra, que no se cumpla la ley, que no se cumpla la palabra de nuestro Dios, porque todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo se cumplió. Entonces nosotros pues debemos de tener ese corazón dispuesto siempre de ser obedientes a nuestro Dios, no vivir conforme a nuestra propia carne, conforme a nuestra ideología, que estoy haciendo bien. No, porque Dios conoce nuestros corazones. Él sabe, delante de Él no podemos ocultar nada. Dice el verso 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Vemos también cómo en este tiempo y en aquel tiempo en el Antiguo Testamento también vemos cómo los hombres podían repudiar a su mujer por cualquier detalle, quizá por el más mínimo detalle, quizá porque no sabía hacer de comer, quizá porque no atendía bien a su esposo, por cualquier mínimo detalle, ¿verdad? Querían darle carta de divorcio a la mujer. Y eso mismo pasa en este tiempo. Eso mismo pasa cuando nosotros como seres humanos no vivimos conforme a la palabra de nuestro Dios, cuando no dejamos que el amor, la misericordia, el poder de Dios sea con nosotros, cuando no vivimos conforme a la voluntad de nuestro Dios, guardando sus mandamientos, acomodamos todo a nuestra conveniencia. Como seres humanos, acomodamos todo a nuestra conveniencia. Y quizá decimos, pues no, a lo mejor me voy a separar porque ya no estoy a gusto, porque ya no amo a mi esposo, porque el esposo ya no ama a la esposa. Entonces ponemos muchas excusas, quizá porque no me dedica tiempo, porque se dedica más a trabajar, porque no pone atención a los hijos. Ponemos muchas excusas y nada más ponemos ahora sí como puras excusas, puros pretextos para no llevar una vida recta delante de nuestro Dios. Porque realmente si Dios nos da esa bendición de tener una pareja, es porque si la escogimos, es porque la amamos, es porque queremos vivir una vida de bendición, una vida de obediencia delante de nuestro Dios. Pero si no vivimos conforme a lo que la palabra de Dios dice, por eso se nos hace fácil pues tener esas ideas de separación. En este tiempo más se dan más separaciones, y aún dentro de la iglesia también hay separaciones por no caminar de la mano de nuestro Dios, por no alimentarnos de la palabra de nuestro Dios, por no ser más espirituales.
por descuidar nuestra vida espiritual. Quizá damos más a la carne, somos más carnales que espirituales. Dice el capítulo 8 de Romanos, verso 1, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, estos versos son muy claros. Si nosotros andamos conforme al Espíritu, si somos más espirituales que carnales, vamos a vivir en armonía con nuestro Dios, vamos a vivir en armonía con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, vamos a vivir en armonía. Eso era lo que nuestro Señor Jesucristo venía o vino a enseñar cuando estuvo con sus discípulos y con toda la gente que le escuchaba en aquel tiempo. Ahora nos hace también a nosotros la misma indicación, la misma invitación, por amor, por misericordia. También nos vamos a ver lo que dice Primera de Juan 5:2. El amor de nuestro Dios es maravilloso, solo que a veces nosotros como seres humanos queremos vivir conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que nosotros pensamos que está bien. Dice el verso, Primera de Juan, capítulo 5, verso 2, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, nosotros somos los que nos complicamos la vida como seres humanos. Nosotros somos los que, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestra separación en la comunión con nuestro Dios, es que nosotros tomamos malas decisiones y vemos que hay separaciones, hay divorcios, lo cual no debería de ser. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 24. Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en sus manos y la despedirá de su casa. Pero aquí solamente por una cosa indecente, quizá por fornicación, por adulterio, pero solamente por eso, no porque ya te pusiste fea, ya no te quiero, porque no sabes hacer de comer, porque no sabes planchar, porque no atiendes la casa. A veces ponemos tantas excusas tan insignificantes, o pretextos, excusas, porque nuestra mente y nuestro corazón, quizá, ¿verdad?, está maquinando otras cosas malas, cuando no debería de ser así, sino nosotros debemos de empaparnos de la palabra de nuestro Dios, de ese conocimiento que Él nos da. No debemos de acomodar la palabra de nuestro Dios a nuestra manera de vivir, a como yo quiero hacerlo, no.
No debemos de hacer eso, sino al contrario, obedecer la palabra de nuestro Dios por nuestro propio bien, para que nos vaya bien y para que tengamos paz, armonía. Dios espera que los hombres centren sus vidas y estimen las cosas del corazón, pues el corazón es el que hace una persona aceptable ante Dios. No es lo que tiene, sino lo que realmente es en su interior. En el corazón hay una ley superior que todos tenemos que comprender, una ley de Dios dada por Dios y que es eterna. No hay vuelta de hoja, hermanos. Tenemos que obedecer a nuestro Dios, someternos a lo que su palabra dice para que nos vaya bien. Porque todo lo que es material, todo lo material es pasajero. Solamente lo tenemos prestado mientras tengamos vida en esta tierra. Mientras Dios nos permita la vida, todo lo material que tenemos lo ocupamos, es necesario, pero solamente es pasajero. En el amor bendito de nuestro Dios siempre debemos de poner nuestra confianza. Siempre debemos de poner la confianza en nuestro Dios, en la enseñanza, en lo que su palabra dice, para que nosotros seamos también de buen testimonio delante de toda la gente que nos rodea. Porque si nosotros, conocedores de la palabra de nuestro Dios, hacemos cosas negativas, cosas que no están bien ante los ojos de nuestro Dios, pues vamos a ser de mal testimonio para las personas que nos rodean. En el amor de nuestro Dios, todo lo que nosotros necesitemos, no necesitamos afanarnos, porque Dios nos pone los medios para que tengamos todo lo necesario para poder subsistir, para poder traer lo necesario a nuestros hogares. Dios nos da un trabajo, es una bendición. Debemos de dar buen testimonio en el trabajo, debemos de obedecer a nuestros jefes, debemos de cumplir con ese trabajo, debemos de tener buena armonía con todos las personas que nos rodean, ya sean compañeros de trabajo, vecinos, principalmente pues la familia, con la iglesia. También debemos de tener buena comunión para que nuestro Dios se agrade de cada uno de nosotros. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, pues nosotros debemos de ser amadores de nuestro Dios y guardar sus mandamientos. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos.